Amados hermanos, feliz día del Señor. El mensaje de Cristo Jesús podría resumirse en una breve expresión, según el documento de las Sagradas Escrituras. Y esa breve expresión es el reino de Dios. Tiene unos símiles. El Evangelio del Reino, a veces en forma muy lacónica, el reino. En algunos escritos, el reino de los cielos. Pero sin lugar a la menor duda, esta expresión resume el mensaje del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. En el Nuevo Testamento, esta expresión en el griego aparece 122 veces. Pero lo más llamativo, hermanos, es que en boca de Jesús, de esas 122, 90 ocasiones es Él quien la pronuncia. Evidentemente, el Evangelio del Reino está en el centro de su predicación. Y, como ya hemos advertido en otras oportunidades, el Señor Jesús se predica a sí mismo. Él predica su persona, está en el centro de su mensaje. El yo soy, el yo soy, el yo soy. Combinando estos dos elementos que les he mencionado, quiero simplemente leer para ustedes frase de Mateo, capítulo 4, versículo 17, cuando dice el historiador: Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En el comienzo de su predicación decía, advertía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros sabemos perfectamente que reino, en griego basileia, también equivale a reinado. Es el reino efectivo de Dios. Y que el tema del reino de Dios es sumamente amplio, tiene sus tiempos, tiene sus escenarios, tiene sus dimensiones, y que como miembros de la Iglesia de Jesucristo nos toca vivir un interín entre el ya del reino de Dios y el todavía no del reino de Dios. Nos movemos en una tensión de lo que ya se ha cumplido del reino de Dios, que ya ha entrado en forma especial con el advenimiento de Cristo Jesús, y el todavía no de la consumación en la historia del reino de Dios al final de la misma. Hoy en día, predicar en nuestro ambiente, en nuestra sociedad occidental sobre el reino de Dios está como un poco fuera de la cultura política natural de nuestros pueblos. Tendríamos que hablar de un rey y la sociedad en que nos desenvolvemos lo ubicaría en el mejor de los casos, en el ostracismo, en el exilio social. Cuidado, sí, en el Museo de la Historia, ya junto a el hacha de bronce, la rueca de hilar, fuera de vigencia. Y para muchos, en el cementerio de las ideas, de las ficciones, de los mitos de los pueblos. No es fácil llevar un mensaje acerca del reino de Dios, del reinado de Dios, de la monarquía de Dios, en tiempos como los que nos toca vivir. Y sin embargo, nuestro querigma no puede variar. Tenemos que predicar el Evangelio del Reino. Y en el Evangelio del Reino, central, la persona de Cristo Jesús. Ambas cosas, el Evangelio del Reino y la persona de Cristo Jesús, porque están íntimamente vinculados. Quiero también
recordarles que cuando leemos los evangelios, las narraciones históricas acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta con algo curioso, y es que cuando Él se refería al reino de Dios, en la mayoría de las oportunidades lo hacía en parábolas. Y por ello me veo obligado a dedicar un par de minutos a recordarles que las parábolas son relatos terrenales que intentan ilustrar verdades celestiales. Las parábolas revelan y esconden. Algunas parábolas necesitaron explicación en su tiempo. Tenemos que cuidarnos nosotros al leer las parábolas de no abusar del alegorismo. Tenemos que, al interpretarlas, identificar su idea central. Tengámoslo presente. Son un género literario especial. No son nunca, jamás, una enciclopedia de teología sistemática. Ninguna parábola encierra la totalidad del consejo de Dios. Alumbra una faceta de ese poliédrico mensaje. Pero sí, importantísimo, todas las parábolas son congruentes con la enseñanza bíblica. Es decir, convergen con toda la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Voy a leer el texto base de lo que nos servirá hoy para la predicación. Reina Valera 60, Lucas 8, versículos del 5 al 8 y luego el 15. Dice así la palabra. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Evidentemente, hermanos, hoy nos referiremos, tocaremos la parábola del sembrador, quizá una de las más conocidas de las muchas que contó el Señor en sus enseñanzas, en sus mensajes. Recordemos, tengamos presente que esta parábola no está aislada, suelta, no fue circunstancial. Está inserta en un grupo de parábolas, todas ellas revelando elementos propios del reino de Dios. Todas. Quien las recoge mejor es el Evangelio de Mateo. Las pone juntas como un bloque de enseñanza. Todas estas parábolas acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Y por ello los biblistas más reconocidos las han agrupado en lo que consideran y llaman el tercer discurso de Jesús. El tercer discurso de Jesús. Tuvo lugar allá en Galilea, a las orillas del lago. El Señor Jesús estaba rodeado de una multitud que le había venido a buscar, además de tener junto a sí al grupo apostólico y a otros discípulos. El Señor se ocupó, tuvo que hacerlo, una vez terminada la exposición de la breve parábola, pero muy rica parábola, de explicar la parábola al grupo íntimo. Tuvo necesidad de hacerlo y explicó en qué consistía la diferencia de los terrenos. Por eso, algunos predicadores, yo creo que han hecho bien, en lugar de llamarla la parábola del sembrador, la han llamado la parábola de los terrenos.
Pero hoy yo quisiera, sin salirnos en absoluto de la exacta hermenéutica, que viéramos el marco global de esta parábola, que tuviéramos una visión macro en donde el labrantío es el mundo, el sembrador es Dios entrando en la historia para rescatar lo suyo. La acción central de esta parábola la encarna un verbo. Ese verbo es sembrar, evidentemente. Y lo que se está sembrando, según el conjunto de parábolas que rodean a esta, es el reino de Dios en la tierra, en el mundo, en un terreno que es difícil, como lo muestra la parábola misma. Así que de ahí el título que hemos dado a nuestra prédica, la siembra del reino. Comencemos el análisis del texto que tenemos. Nos escribe el evangelista: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, noten el sembrador, el verbo va de seguido, salió a lo suyo. Hermanos, esta es la obra de Dios. Es Dios quien sale a rescatar la creación entera, la historia entera, a la humanidad que se le ha apartado. El sembrador es Dios. La obra, no decimos que es la obra de Dios, suya es la obra. De Dios no es solamente el plan de salvación, a Dios le corresponde la ejecución de ese plan. Y de hecho es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, la ejecución del plan de salvación de Dios para rescatar su creación, la historia y al hombre. El sembrador. Es interesante que Mateo, cuando narra y encadena todas estas parábolas, nos escribe lo siguiente: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo sé que la mayoría de las predicaciones sobre este pasaje nos dan a entender que el sembrador nos representa a nosotros como sembradores de la palabra que compartimos, la palabra de Dios, o de los evangelistas, o de los predicadores. Y no estoy en contra de esta interpretación, pero sí creo que estamos perdiendo el enfoque último, primario, primigenio, de que el sembrador es Dios. Por eso Mateo aclara que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Noten, por cierto, que en la frase hay una expresión muy corta en donde dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, la semilla que le pertenecía, la suya, su semilla. Salió a sembrar su mensaje de salvación. Es ahí donde quiero reforzar con algo que es una lección a través de toda la revelación escrita. Isaías, el profeta, había escrito lo siguiente: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Mi palabra que sale de mi boca. Sabemos cómo sembraban en aquel entonces. El sembrador llevaba un saco, las semillas dentro, y las iba esparciendo por el terreno, por el territorio en donde quería que quedara. Hermanos, este tema es trascendente. Se cuenta en una parábola muy familiar para el auditorio, un auditorio de cultura agrícola. Entonces, cuando se lee la parábola, cuando ellos la escucharon en su tiempo, definitivamente
resalta la sencillez cotidiana de la narración, de la parábola. Aquí el Señor no está contando nada nuevo. Esto lo sabían ellos. El asunto les era conocido. Se esparcía la semilla, una parte caía en buena tierra, una parte caía entre espinos y cardos, otra parte en terreno un poco pedregoso, donde la tierra escaseaba, una parte en pequeños caminos por donde los trashumantes hollaban y las aves se llevaban la semilla. ¿Qué hay de nuevo al contar la parábola? Si ahí queda todo, no hay nada. Un cuento conocido. Ahora, hermanos, el asunto está en que la parábola en sí habla de un triple fracaso. Vamos a ver cómo continúa. Dice que una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Hermanos, triple fracaso en 3 tiempos. El uno inmediato, la que cayó junto al camino, ahí mismo fue pisoteada y las aves se la llevaron. El otro no fue inmediato, pero fue pronto. Fue la semilla que cayó sobre pedregales, con escasa tierra. No había donde profundizar y pronto se secó. Y otra en un espacio un poquito más distante, un luego, fue aquella que cayó en tierra, pero también ahí había zarzas, había espinos, y estas malas hierbas crecen rápido y la ahogaron. Yo no voy a detenerme en esto, de esto hay abundantes predicaciones que ustedes han ya antes escuchado. Pero hermanos, notemos que la narración del Señor es plenamente objetiva. Les tiene que haber resultado a ellos familiar. Y en nuestro conocimiento de hoy, igualmente, muy usual, es propia de nuestra experiencia. En la siembra del reino de Dios, esto es lo frecuente. Esto sucede o inmediato, o pronto, o luego. Porque hay muchos escenarios improductivos. Muchos escenarios improductivos. Así que está prevista la resistencia, está prevista la indiferencia, está previsto el rechazo cuando se siembra la palabra de Dios en la siembra del reino. Aquí el Señor habrá de destacar cómo está presente la intervención del adversario, cómo está presente la superficialidad con que muchos escuchan la palabra, o cómo está presente luego la competencia por la cual muchos la abandonan. No me voy, insisto, a detener en esto, pero lo que la parábola presenta es algo eminentemente descriptivo, es un hecho objetivo que nosotros vivimos hoy día, lo ha vivido la Iglesia a través de los siglos, y en el tiempo de Jesús lo vivió el mismo Señor Jesús. Durante la siembra del reino de Dios, hermanos, hay caminos donde hay aves y hay quienes pisotean. Durante la siembra del reino de Dios hay pedregales con muy escasa humedad. Durante la siembra del reino de Dios hay espinos, mala hierba, que compite con ventaja. Terminada la parábola, los discípulos le pidieron al Señor, apartados, Señor, enséñanos la parábola, porque desde el punto de vista agrícola todos la entendemos, pero ¿qué tiene esto que ver con el reino de Dios? Entonces, el Señor Jesús les explicó a quienes representaban los diferentes terrenos. Pero hermanos, ellos no preguntaron y Él no explicó por qué había diferencia en los terrenos.
no en la reacción de los terrenos, sino porque existían estos terrenos ya diferentes en el mismo labrantío. Y sobre todo, porque había una buena tierra en este labrantío, en esta huerta. Continúa entonces el texto y no se queda en el triple fracaso, sino que el Señor en su relato, en su parábola, añade otra parte: cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hermanos, nos está agregando una buena noticia. Aunque hubo rechazo e improductividad en la siembra del reino, y sigue habiendo esa respuesta negativa cuando se siembra el reino, sin embargo, el Señor nos lleva la atención a que hubo semilla que cayó en tierra donde pudo nacer, crecer y llevar fruto, y fruto abundante. El Señor Jesús recurre a una exageración de decir 100 granos por semilla. Se va a una exageración, pero habla de un fruto abundante que se da en la siembra del reino. Así que no hay lugar para un pesimismo que nos lleve al quietismo o a la inmovilización por la dificultad de esos terrenos que rechazan o son indiferentes. Sobreviene, por lo tanto, en la parábola de repente un gran rendimiento. Hay un gran rendimiento. Y hermanos, aquí yo quiero adelantarles para que lo dejen en el aire, pero también en sus corazones, en sus mentes, que la siembra del reino tiene garantizado un final definitivo, seguro y pleno. Porque habrá respuesta abundante al 100 por 1 en esa buena tierra. Será un resultado excepcional. Ahora, el Señor Jesús explicó a quienes representa la buena tierra en contraste con el resto. Pero quiero volver a inquietar nuestras mentes. ¿Quién es responsable de que haya una buena tierra? ¿Quién es responsable de que haya un comportamiento positivo? Una respuesta que acepte, que permita la cosecha posterior. ¿Quién es responsable de esto? La dejo en el aire porque la voy a tocar justo al final, ya dentro de breve. El relato no quiero dejar sin referirme a él. Dice que hablando estas cosas, decía a gran voz. En el griego dice gritaba a gran voz. El Señor gritaba. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, hermanos. Al estilo de Juan, el que bautizaba en el Jordán, que venía desde el desierto. Cito palabras del Bautista. Juan les contestó a los que lo interrogaban: ¿quién eres tú? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué predicas? Y Juan les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto. Abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Sí, hermanos, lo cierto es que el no entender la parábola no fue un problema de la multitud nada más. Recordemos que los apóstoles y unos discípulos más tampoco la entendieron, y por eso le pidieron al Señor que se las explicara. Explícanos la parábola. Y el Señor les dijo, les contestó algo que quiero que ya nos lo grabemos con fuego.
a vosotros os es concedido conocer los misterios del reino. ¿Notan el participio pasado? En pasivo, a vosotros, a ustedes y a mí, nos es concedido por Dios conocer los misterios del reino de Dios. Nos ha sido concedido, no ha sido por nuestra perspicacia, nuestra buena voluntad, nuestra astucia, nuestra disposición. Nos ha sido concedido de lo alto conocer los misterios del reino de Dios. Entremos entonces al final del sermón, que al mismo tiempo es el centro del sermón, a la explicación. Versículo 15. La que cayó en buena tierra. Estos son, atención, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lo leo de nuevo. La que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, en la mayoría de las ocasiones nosotros, todos, me incluyo, nosotros tendemos a endosarnos las bondades, las virtudes, los méritos de la buena tierra. Nosotros tendemos a personalizar esto y a atribuirnos la responsabilidad causal a nuestra buena voluntad. Evidentemente todos los que estamos aquí, muchos de los que oirán este sermón por otras vías, nos identificamos con la buena tierra. Nos consideramos determinantes en la respuesta favorable a la siembra del reino de Dios. Nosotros determinamos esa buena respuesta. Así solemos ver esta parábola y así solemos ver el espejo y así solemos pensar en nuestros corazones y a veces así lo solemos compartir y a veces así lo solemos predicar. Yo quiero que revisemos, antes de terminar, esas virtudes que tenía esa buena tierra y que hicieron posible la respuesta positiva ante la siembra del reino. Lo primero que se menciona aquí es un corazón bueno y recto. ¿Qué tan bueno era tu corazón cuando se te ofreció la palabra de Dios? ¿Qué tan recto era tu corazón? Voy a leer lo que escribió el profeta Ezequiel acerca del corazón del hombre. De los hombres, cualquier edad, cualquier latitud, cualquier cultura. De parte de Dios el profeta nos dice: yo les daré un corazón nuevo, pondré en ustedes un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Es Él quien hace el trasplante de corazón. Tu corazón no era ni bueno ni recto, el mío tampoco, el de ningún hombre. Es Dios quien hace eso posible por su Espíritu Santo. Nosotros lo llamamos nuevo nacimiento desde la predicación neotestamentaria. Hay que nacer de nuevo para entrar en el reino, pero hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que nacemos de nuevo, no por voluntad propia, no por voluntad de varón. Es obra del Espíritu Santo de Dios que se nos pone un corazón sensible a la palabra de Dios, un corazón receptivo al mensaje del reino de Dios. Agrega, dice que la semilla nació, hermanos, es el nuevo nacimiento
que nosotros no determinamos. Agrega más en las virtudes. Dice que retienen la palabra oída, que perseveran en ella, perseverancia, retienen la palabra, son fieles, perseveran. ¿Es esto mérito nuestro? ¿Es la perseverancia, la retención, la fidelidad, virtud nuestra? El apóstol Pablo escribe a Timoteo, que ya estaba en funciones pastorales, y le escribe, y el Señor, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4:18. Es el Señor, reconoce el apóstol Pablo, quien me librará de toda mala obra y me preservará para su reino celestial. Es Él actuando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que prestar atención a la neumatología que manejamos como doctrina en nuestras iglesias. Y aquí agrega todavía algo más. Otra de las virtudes de esa buena tierra es que dio fruto. Dio fruto. Y un fruto al 100%, fruto en abundancia. ¿Damos nosotros fruto por lo buena tierra que somos? ¿O estoy olvidando algo cardinal en la doctrina del Espíritu Santo? Y es que el fruto del Espíritu lo produce, lo genera el Espíritu, porque el fruto de la carne es otro. Es el Espíritu Santo en nosotros actuando, generando buenas obras, frutos. El fruto del Espíritu comienza con amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Eso es fruto del Espíritu. Y cuando es un fruto abundante es simplemente porque no lo obstaculizamos, porque permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos embriague y funcione, se proyecte. Hermanos, esta parábola es central en la dinámica de la salvación. Definitivamente es central en materia soteriológica. De eso es que nos habla, del reinado de Dios. Nosotros tenemos que, al leer la parábola del sembrador, al leer por qué somos buena tierra, recordar que la parábola debe encajar, concordar con toda la Escritura. Y entonces tener presente la revelación de Dios. No podríamos reconocer la palabra de Dios ni entenderla si el Espíritu Santo de Dios no nos iluminara para poder entenderla. Nos quedaríamos como estaba la multitud y como estaban los mismos apóstoles y discípulos que no entendían el sentido, el contenido trascendente y celestial de la parábola que acababan de escuchar. Revelación, pero también soberanía, hermanos, porque somos buena tierra gracias a que a Él les plació cambiarnos radicalmente y pasar a ser buena tierra. En su soberanía, desde antes de la fundación del mundo, Padre, Hijo, Espíritu Santo actuando en pro de nuestra salvación, que somos salvos por gracia, somos buena tierra por gracia. Yo lo voy a decir en una frase que no gustará mucho. Hermanos, nosotros éramos tan mala tierra como todos. Tan rodeados de espinos, tan cerca del camino, con piedras alrededor o debajo. Nosotros no éramos buena tierra antes que el Espíritu Santo de Dios nos tocara y nos hiciera nacer de nuevo. Fue por gracia de Dios, elección divina, inmerecida, que nosotros pasamos a ser buena tierra.
No fue por nuestra buena voluntad, no fue por nuestra actitud, no fue por nuestra receptividad que pasamos a nacer, crecer y dar fruto al 100%. No, hermanos, hay asuntos que no debemos nunca olvidar. El apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma y les recuerda incluso un pasaje mosaico que los judíos que se congregaban ahí lo debían tener presente. Romanos 9, 15 y 16. Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera, dice Dios. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce. ¿Nos queda claro? No depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de Dios que tiene misericordia y a Él sea la gloria por ello. Así que no es de lo buena tierra que tú eras o eres, es de la misericordia de Dios que depende que la siembra del reino de Dios tenga éxito. Queremos fruto y fruto abundante para la gloria suya. Hermanos, sí, prestemos atención a los terrenos. El Señor Jesús les aclaró lo de los terrenos, pero por favor, cuando veamos los terrenos, que no sea para alabarnos nosotros mismos y decirnos fuimos buena tierra en su momento y seguimos siendo buena tierra gracias a nosotros, que no sea para ello. Y al sembrar, al colaborar como obreros en la siembra del reino de Dios, tengamos esta confianza, hermanos, el éxito de la siembra está garantizado. Pero está garantizado porque el Padre lo garantiza, el Hijo lo garantiza, el Espíritu Santo lo garantiza. Y me quedo con este último: Él nos ha sellado, Él nos santifica y Él nos glorificará en el día postrero. La obra que tuvo comienzo en nosotros tiene final de éxito. La siembra del reino de Dios tiene final feliz en terreno difícil. Esta es la lección de la parábola de los terrenos, de la parábola del sembrador, y que a solo el Señor, Dios, sea la gloria. Acompáñenme a orar y a dar gracias al Padre.